Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, a primera vista, podría parecer pura burocracia. Es un memorándum interno del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el USCIS. Pero en cuanto empiezas a leerlo, te das cuenta de que es una bomba de tiempo. Totalmente. Tiene fecha del 2 de diciembre de 2025, o sea, acaba de salir del horno. Y el asunto es de una contundencia brutal. Suspensión y revisión de todas las solicitudes de asilo pendientes. Y sigue. No deja, la verdad, ningún espacio para la interpretación. Ninguno. Y esa es justamente nuestra misión hoy, desarmar esta bomba de tiempo pieza por pieza. Vamos a ver qué ordena, cuál es la justificación que presenta, a quiénes pone en la mira, y sobre todo, qué significa en la práctica una medida tan radical. Porque no es una sugerencia, es una orden con efecto inmediato. Así es. Y la idea es ir más allá de los titulares. Vamos a meternos en la letra pequeña. Entender la lógica interna del documento, la base legal que invoca y, pues, las consecuencias que se desprenden de cada punto. De acuerdo. Empecemos por lo más directo. El texto arranca con 3 órdenes principales, que son, como decías, de aplicación inmediata. La primera es, básicamente, una parálisis total de todas las solicitudes de asilo. Correcto. Ordena suspender el procesamiento de todos los formularios I-589. Esos son los de asilo y suspensión de expulsión. Y aquí hay un detalle fundamental. Dice que es independientemente del país de nacionalidad del solicitante. O sea, un congelamiento general. Exacto. Es para todo el mundo que esté pidiendo asilo. Todo queda a la espera de lo que llaman una revisión exhaustiva. ¡Wow! No importa si vienes de un país en la lista de alto riesgo o no. Si estás pidiendo asilo, tu caso se queda en el limbo. Eso ya de por sí es una medida de un impacto gigantesco. Hay que pensar en la cantidad de gente que lleva meses o incluso años esperando una respuesta. Es un cuello de botella que de repente se cierra por completo. Pero la segunda orden es más específica. Esta sí se enfoca en un grupo concreto. Ordena suspender las solicitudes de prestaciones para personas que provengan de una lista de países considerados de alto riesgo. A ver, esa palabra, prestaciones, suena un poco abstracta. ¿A qué se refiere exactamente? No es solo asilo, ¿verdad? Para nada, y este es un punto clave para entender el alcance de la medida. El propio memorándum lo aclara y la lista es larga. Incluye, por ejemplo, el formulario I-485, que es la solicitud de residencia permanente, la famosa tarjeta verde. La Green Card. Esa misma. También el I-90 para renovarla, el N-470, incluso documentos de viaje. Básicamente, congela la capacidad de una persona de esos países para avanzar en su camino hacia un estatus migratorio estable. O sea que afecta a gente que ya está dentro del sistema, que quizás ya tiene un estatus temporal y solo busca consolidarlo. Familias que intentan echar raíces. Exactamente. Y eso nos lleva a la tercera orden, que para mí es la más disruptiva de todas, la que genera más preguntas. Ordena realizar una revisión de las solicitudes, de esas mismas prestaciones que ya fueron aprobadas. Un momento, detengámonos ahí. Sí, para personas de esos países de alto riesgo, si entraron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021. Estás diciendo que no solo se frena el futuro, sino que se reabre el pasado, que una persona que recibió su residencia en, 2022, y que ha estado viviendo su vida con sus papeles en regla, ¿ahora su caso puede ser reabierto? Eso es precisamente lo que ordena el documento. Es una medida retroactiva. Se van a revisar casos ya cerrados. Casos aprobados. Imagina la incertidumbre que esto genera. Es decirle a miles de personas que la decisión que el propio gobierno tomó sobre su futuro ya no es definitiva. Es un cambio de reglas en mitad del partido, o después. O incluso después de que el partido ya había terminado. Exacto. La ansiedad que algo así debe provocar es inimaginable. Bueno, con un impacto tan tremendo, la justificación tiene que ser muy poderosa. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el documento explica el porqué. Y la justificación es una sola palabra: seguridad. Todo el argumento gira en torno a la seguridad nacional. Se apoya en una orden ejecutiva previa, la 14.161, firmada el 20 de enero de 2025. Y de hecho, este memorándum se presenta como la implementación práctica de esa orden.
Pero no se queda en lo teórico. Para que el argumento tenga más peso, presenta dos casos muy concretos, muy graves. Los usa como evidencia de lo que llama la falta de selección, investigación y priorización del sistema. Así es, y son casos que, sin duda, impactan. El primero que citan es el de Nasir Ahmed Tawhidi, un ciudadano afgano que, según el texto, se declaró culpable de conspirar para apoyar a ISIS y que planeó un ataque terrorista para el día de las elecciones de 2024. Y el segundo ejemplo es igual de alarmante. Se trata de Rahmanullah Lakanwal, otro ciudadano afgano, sospechoso de un atentado en Washington, D.C., contra dos miembros de la Guardia Nacional. Uno de ellos murió y el otro quedó gravemente herido. El memorándum utiliza estos dos incidentes como la prueba, digamos, irrefutable de que el sistema de control migratorio ha fallado. La narrativa es muy clara. Vean lo que pasó. El sistema actual permitió esto. Por lo tanto, necesitamos medidas drásticas para que no vuelva a ocurrir. Me llama la atención el uso de anécdotas tan potentes. Políticamente es muy efectivo, ¿no? Le pone nombres y tragedias a una amenaza que podría parecer abstracta. Pero también, plantea una pregunta. ¿Son estos dos casos representativos de una falla sistémica? ¿O son fallas trágicas pero aisladas que se usan para justificar una política que afecta a cientos de miles de personas? Esa es la pregunta fundamental, claro. El documento los presenta como la punta del iceberg, como la evidencia de un problema profundo. Y a partir de ahí, enmarca estas medidas como una acción correctiva indispensable. De hecho, el texto reconoce que esto va a causar retrasos enormes, pero afirma, y esto es casi una cita, que la carga para los solicitantes es necesaria y adecuada. Una declaración de intenciones clarísima. La seguridad nacional por encima de todo lo demás. Ok, esa es la justificación. Pero una medida tan drástica tiene que enfocarse en ciertos grupos. ¿A quiénes apunta exactamente? Ahí entramos en la famosa lista de los 19 países de alto riesgo. Son los países que ya estaban señalados en la Proclamación Presidencial 1094 de junio de 2025. Las personas de estos países son el objetivo de la segunda y tercera orden. Vamos a leer la lista, porque es importante saber de quiénes estamos hablando. Es Afganistán, Myanmar, Burundi, Chad, Cuba, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen. Y un dato curioso, en el documento original, Irán aparece 2 veces seguidas, probablemente un error de tipeo. Y al ver esa lista, lo primero que salta a la vista es lo heterogénea que es. No responde a un único criterio obvio. Exacto. Uno podría esperar una lista de países con presencia de grupos terroristas. Y hay algunos, claro. Afganistán, Somalia, Yemen. Pero luego ves a Cuba, Venezuela, Eritrea, Turkmenistán. Eso genera preguntas. Claro, porque en esos casos parece que la definición de alto riesgo podría tener una dimensión más geopolítica. Son países con gobiernos que tienen una relación muy tensa con Estados Unidos. Esto sugiere que la selección podría estar mezclando preocupaciones de seguridad con objetivos de política exterior. ¿Y la base legal que usan para esto cuál es? Mencionaste la proclamación, pero ¿en qué se apoya? Se apoya en una de las herramientas más poderosas de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, la sección 212F. Esta cláusula le da al presidente una autoridad extraordinariamente amplia. Le permite suspender la entrada de cualquier extranjero que considere perjudicial para los intereses de los Estados Unidos. Perjudicial para los intereses de los Estados Unidos. Eso es increíblemente amplio. Podría ser casi cualquier cosa. Entendido. Ya tenemos el qué, el por qué y el quiénes. Vayamos al cómo. El documento habla de una revisión exhaustiva. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué van a buscar cuando reabran el caso de esa familia que ya tenía su residencia? El memorándum establece 4 criterios principales que guiarán la investigación. El primero es el más directo. Verificar si la persona aparece en la base de datos de detección de terroristas, la TSDS. La comprobación más básica, supongo. O estás en la lista o no. Exacto.
Pero el segundo criterio ya amplía mucho más la red.